los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Napoleón Eugenio Bonaparte, más conocido popularmente como Luis Napoleón. Él fue el único hijo que tuvieron los últimos emperadores de Francia y sería conocido por sus partidarios por el nombre de Napoleón IV. Pero por cuestiones de la vida, el príncipe tuvo que vivir en el exilio y acabaría teniendo un fatal destino. Esta biografía es realizada por petición de Luis Gabriel, Lucía Toccoli, Martín de la Cueva, Sandra Muñoz, Martín Tello, Lelis Janira Martínez, Ernestina Venegas, Ernesto y Dailer de la Hoz. Napoleón Eugenio Luis Juan José Bonaparte nació el 16 de marzo de 1856 en el Palacio de las Tullerías de París, en Francia. Él ser el único hijo que tuvieron los emperadores Napoleón III y Eugenia de Montijo. Su alumbramiento sería muy complicado debido a que el niño no lograba salir del vientre de su madre, así que se verían obligados a usar unos forceps para forzar su nacimiento, pero tal práctica le dejaría una serie de secuelas físicas a su progenitora. Además, él portó durante toda su vida una serie de marcas en la cabeza a causa de los hierros. Pese a las complicaciones del parto, su nacimiento sería una gran alegría, ya que con su llegada al mundo se aseguraba en cierta manera la continuidad de la dinastía Bonaparte en el trono francés. Unos meses después de su alumbramiento, se celebró una gran ceremonia de bautizo en la Catedral de Notre-Dame de París, siendo los padrinos del príncipe el Papa Pío IX y la reina consorte de Suecia y Noruega, Josefina de Luxemburgo. Pero como estos no pudieron asistir, serían representados por el cardenal Constantino Patrizzi y la gran duquesa consorte de Baden, Estefanía de Beauharnais. El niño sería conocido comúnmente por el nombre de Luis Napoleón, aunque también sería llamado de distintas maneras, como Eugenio Luis o Napoleón Luis, además de que era llamado cariñosamente Lulú por sus familiares. Al ser el heredero del trono francés, se decidió que su educación debería ser superior a la de cualquier otro príncipe de su época. Por esta razón, se intentó buscar para él a las mejores nodrizas, niñeras, institutrices y tutores. Luis Napoleón sería criado por niñeras británicas, las cuales le enseñarían a hablar inglés desde una edad muy temprana, además de inculcarle los modales británicos. Al ser el único hijo de los emperadores, Napoleón III solía entregar a su vástago todo tipo de caprichos y era incapaz de regañarle. En cambio, la emperatriz Eugenia de Montijo se mostraría como una madre más estricta, que le ponía límites y castigos. El niño creció en la corte francesa, que estaba establecida en el Palacio de las Tullerías, criándose junto a sus primas maternas, además de que durante su infancia también compartiría juegos con las infantas españolas María del Pilar, María de la Paz y María Eulalia, que eran las hijas menores de la reina Isabel II de España. La familia real española se había visto obligada a huir de España en el año 1868 al estallar la Revolución de la Gloriosa, que le acabaría costando a la reina Isabel II su trono. Así que dicha reina se instaló en la ciudad de París junto a sus hijas menores, visitando de vez en cuando el Palacio de las Tullerías. Luis Napoleón apenas tendría trato con otros niños de su edad que no fuesen miembros de su familia o de la realeza, aunque sí es cierto que eligieron a dedo a varios hijos de distintos miembros de la corte francesa para que le hiciesen compañía en sus ratos libres, entablando con ellos
una buena amistad que mantendría durante toda su vida. El príncipe sería un niño que constantemente era vigilado por sus criados y niñeras, además de que la prensa francesa mostraba un gran interés por él. Por esta razón, viviría prácticamente aislado en el Palacio de las Tullerías durante sus primeros años de vida. La continua protección y la vigilancia a la que el niño siempre era sometido provocó que el príncipe desarrollase cierta actitud temeraria y rebelde, llegando a realizar alguna que otra travesura bastante peligrosa que llegaría a poner en peligro su propia vida, como por ejemplo sacar parte de su cuerpo por las ventanas de palacio o subirse a grandes alturas. Luis Napoleón sentía auténtica pasión por la música y por el dibujo, llegando a tener bastante talento artístico, pero como su educación estaba más centrada en otras materias como las matemáticas, ciencias políticas y leyes, sus talentos no serían fomentados. También se destaca el gran interés que sintió por los trenes, llegando a tener maquetas y trenes de juguete de gran tamaño, con los que solía jugar muy a menudo. Napoleón III quería que su hijo se implicase pronto en los asuntos políticos y en la milicia. Por esta razón, desde que era muy pequeño, formaría parte del ejército francés e iría escalando puestos según fue cumpliendo años. Además de que de vez en cuando solía visitar junto a su padre algunos campamentos militares franceses para observar y participar en distintas maniobras. El príncipe también formaría parte del gabinete privado de su padre, el emperador, estando presente en las reuniones de Estado pese a ser tan solo un niño. Napoleón Eugenio llegaría a escribir a lo largo de su vida muchas de sus ideas políticas y sociales en distintas libretas, para llevarlas a cabo cuando se convirtiese en emperador. Él quería hacer reformas dentro de la milicia, además de mejorar las condiciones y los derechos de las clases trabajadoras, y dividir al imperio francés en 18 regiones distintas, las cuales tendrían cierta independencia, tanto administrativa como económica. El príncipe también acudiría junto a sus padres los emperadores a distintos actos públicos o a ceremonias, donde captaría en todo momento la atención de los presentes. Por ejemplo, en el año 1869, la familia imperial francesa visitó Córcega con motivo del centenario aniversario del nacimiento de su tío abuelo, el emperador Napoleón Bonaparte. Cuando los emperadores y el príncipe llegaron a la población natal de Napoleón, la ciudad de Ajaccio, la multitud se agolpaba para poder ver al heredero del trono francés, llegando a tener que actuar las autoridades para controlar la situación y mantener la seguridad de la familia imperial. Tras realizar aquel viaje, Luis Napoleón se daría cuenta de que muchos esperaban de que el príncipe fuese parecido a su tío abuelo Napoleón Bonaparte, y temía decepcionar a todos por no ser como él, llegando a vivir bajo aquella continua presión durante una buena parte de su vida. En el año 1870 estalló la guerra franco-prusiana y su padre, el emperador Napoleón III, anunció que su heredero le acompañaría al frente, teniendo así Luis Napoleón su bautizo de fuego durante la batalla de Saarbrücken. Y para sorpresa de muchos, incluido su padre, el príncipe no parecía estar asustado y guardó en todo momento la compostura mientras se enfrentaban contra las tropas prusianas, permaneciendo demasiado tranquilo durante el transcurso de la batalla. Pronto, aquella noticia llegó hasta la prensa, y como el segundo imperio francés ya estaba tambaleándose, aquella noticia se convirtió en motivo de mofa, burlándose el pueblo francés de la tranquilidad y el poco espíritu del heredero imperial. Napoleón Eugenio acompañó a su padre y a las tropas francesas por distintas ciudades,
pero a primeros de septiembre de 1870 se vivió la derrota de Sedan, donde el ejército prusiano cosecharía una gran victoria y supuso la caída final del Segundo Imperio francés, proclamándose la Tercera República Francesa. La familia imperial se vería obligada a exiliarse tras perder su trono y fueron acogidos en tierras inglesas, estableciendo su hogar en Camden House, en Londres. Durante su estancia en Inglaterra, Luis Napoleón asistió a clases y a conferencias que se impartían en la Universidad Pública de King's College de Londres, además de continuar con su formación militar en la Real Academia de Woolwich. Pese a tener fama de ser un joven demasiado tranquilo y de poca sangre en las venas, él llegaría a ser uno de los mejores de su pelotón, llegando a destacar tanto en esgrima como en equitación. Mientras Napoleón Eugenio continuaba con su formación universitaria como militar, se empezó a plantear un casamiento para él con la princesa Beatriz del Reino Unido, que era la hija menor de la reina Victoria. Pero finalmente aquel compromiso no se llegaría a formalizar. Se sabe que Luis Napoleón llegaría a gozar del afecto de dicha monarca inglesa, quien llegaría a tenerle cierto cariño. Incluso la reina Victoria pensaba que aquel joven príncipe podría llegar a ser un buen emperador, ya que su carácter calmado, como sus ideas políticas y sociales, podrían ayudar a establecer una paz en Europa. Pese a que su compromiso con la princesa Beatriz no llegó a buen puerto, se empezaron a barajar otras candidatas potenciales, como por ejemplo la princesa Tira de Dinamarca. Pero el príncipe no mostraría demasiado interés hacia dichas princesas y pidió que se le buscase una prometida que fuese más de su gusto. Incluso él mismo llegaría a bromear sobre este tema, asegurando de que si pudiese elegir a su futura esposa, se casaría con la pintora rusa María Basquirev, quien le parecía muy hermosa e interesante. En el año 1873, su padre, Napoleón III, falleció a causa de su mala salud, así que Luis Napoleón sería rápidamente reconocido por el bando bonapartista como el nuevo emperador de los franceses, bajo el nombre de Napoleón IV. Pero tal reconocimiento no tendría validez y nunca sería reconocido oficialmente como tal, además de que fue nombrado como presidente del bando bonapartista, quienes tenían planeado reinstaurar a la familia Bonaparte en el trono imperial y crear así un tercer imperio francés. Napoleón Eugenio participó activamente en el bando bonapartista y en la política francesa, llegando incluso a contactar con la prensa francesa para intentar que estos iniciasen una campaña en favor de la Casa Bonaparte, ya que Luis Napoleón estaba seguro de que la Tercera República colapsaría tarde o temprano y que él se sentaría en el trono francés. El príncipe también continuaría con su carrera militar y sería destinado a artillería, siguiéndose los pasos de su tío abuelo Napoleón Bonaparte. En el año 1879 estalló la guerra anglo-zulú y el joven decidió partir al frente, algo que disgustó y preocupó mucho a su madre, la emperatriz Eugenia de Montijo, quien temía perder a su único hijo. Se cree que sus principales motivos para participar en aquella guerra era la de ganar prestigio en el frente y para alejarse de su controladora madre, debido a que Eugenia de Montijo se había vuelto demasiado protectora con él, y entre ellos habían surgido ciertas tensiones por el excesivo control materno, viviendo por ello algunas situaciones un tanto asfixiantes junto a su progenitora. Mientras el príncipe se encontraba en Sudáfrica por motivos de la guerra, en Inglaterra se le seguiría buscando una esposa, quedando así comprometido durante esa ausencia con la infanta española María del Pilar de Borbón.
Ambos príncipes se habían conocido de niños, cuando María del Pilar y sus hermanas se encontraban exiliadas en tierras francesas, y entre ellos siempre había existido una buena relación. Incluso la infanta se llegó a enamorar perdidamente de Luis Napoleón, soñando durante su corta vida el poder casarse con él. En un principio, cuando ambos eran niños, sus respectivas madres, Eugenia de Montijo e Isabel II de España, plantearon un posible compromiso entre ambos príncipes ante la buena relación que existía entre ellos, pero en ese momento su compromiso nunca se llegó a oficializar. Mientras se negociaba su nuevo compromiso con la infanta María del Pilar, Luis Napoleón continuaría centrado en su carrera militar, y pese a que en un principio le destinaron a una zona menos conflictiva donde no corría apenas peligro, el príncipe logró cambiar de destino y participar en varias misiones de exploración. El 1 de junio de 1879, Napoleón Eugenio se mostraría muy emocionado, debido a que partiría junto a un pequeño grupo de soldados a reconocer el terreno. Pero para su sorpresa, aquella reducida patrulla pronto se vería rodeada de un grupo de zulúes, cuando estaban descansando en la orilla de un río conocido como el Río Sangriento, en la provincia sudafricana de KwaZulu Natal. El príncipe se encontraba descansando junto a sus hombres cuando fueron sorprendidos, así que corrió hacia su montura, pero su caballo se asustó demasiado cuando el príncipe intentó montarse en él y acabaría cayendo al suelo, debido a que se rompió su silla de montar, la cual había pertenecido a su padre, Napoleón III, y la había utilizado durante la batalla de Sedán. Pero ésta se había deteriorado demasiado a causa del clima sudafricano. Al caer al suelo, el príncipe se hizo daño en su brazo dominante, tanto que le impedía moverlo con normalidad, pero aún así intentó desenvainar su espada, la cual había pertenecido a su tío abuelo, Napoleón Bonaparte, pero al tener que hacerlo con su brazo no dominante, apenas podía manejar la espada. Así que rápidamente sacó su revólver, que era lo único que podía manejar medianamente bien con su mano izquierda y sin demasiado esfuerzo, pero el príncipe acabaría siendo atravesado hasta en 17 ocasiones por las lanzas enemigas, falleciendo así cuando tan solo tenía 23 años de edad. Los guerreros zulúes tenían por costumbre eviscerar y mutilar los cuerpos de sus enemigos, pero el cuerpo de Luis Napoleón sería el único de aquella patrulla que se salvó de tales prácticas, debido a que había sido el único que llegó a hacer frente a aquel grupo de asaltantes zulúes, mientras el resto de la patrulla intentaba huir. Además, el príncipe llevaba al cuello distintas medallas y colgantes en una cadena de oro, siendo estos confundidos con amuletos, ya que los zulúes colgaban amuletos de sus cuellos como forma de protección. Por esta razón, consideraron que el príncipe era un guerrero como ellos y respetaron su cuerpo. Tan solo le desnudaron y le quitaron las armas que llevaba consigo. Al día siguiente fue encontrado el cadáver de Luis Napoleón, descubriendo así que había muerto a causa de las 17 heridas que le habían causado las lanzas enemigas, además de que su cuerpo mostraba signos de lucha, algo que demostraba que había intentado defenderse hasta que ya no pudo más. El cuerpo del príncipe sería repatriado a Europa, llegando a Inglaterra cuando se encontraba en avanzado estado de descomposición. En un principio, sus restos mortales descansaron junto a los de su padre en la iglesia católica de Chislehurst, en Londres, pero en el año 1881 ambos serían trasladados a la abadía de San Miguel de Farnborough, lugar donde también acabaría siendo enterrada su madre, la emperatriz Eugenia de Montijo. La muerte de Luis Napoleón
causó cierta conmoción tanto entre el pueblo inglés como el francés. Es más, el partido bonapartista sentiría mucho su pérdida, considerándole como un príncipe valiente que murió como un buen soldado, además de ser admirado por haber sido durante toda su vida un joven muy piadoso, debido a que siempre había sido un devoto católico y por haber sido un buen líder del partido bonapartista. Su madre, Eugenia de Montijo, se mostraría devastada con su fallecimiento, perdiendo así a su único hijo, al igual que su prometida, la infanta María del Pilar, quien se acabaría viendo muy afectada por su muerte y acabaría falleciendo poco después a causa de sus problemas de salud. Napoleón Eugenio había redactado un manuscrito antes de partir a Sudáfrica, ante la posibilidad de fallecer en el frente. En tal escrito se mostraría muy agradecido con la reina Victoria por haber acogido a la familia Bonaparte y haberlos tratado con hospitalidad. También le dejaría algunos mensajes a su madre, donde le encargaba que continuase luchando por la causa Bonaparte y que apoyase a Víctor Napoleón Bonaparte, a quien reconocía como su sucesor, pasando a ser conocido como Napoleón V por sus partidarios. Pero el reconocimiento de Víctor Napoleón causó cierta división dentro del partido bonapartista, ya que algunos pensaban que quien tenía que liderar realmente la causa Bonaparte era el padre de Napoleón José, conocido como Plon-Plon, pero no era demasiado popular entre los bonapartistas. Napoleón Eugenio, o Luis Napoleón, como se le prefiera llamar, fue un joven que admiraba mucho a su padre, Napoleón III, y a su tío abuelo, Napoleón Bonaparte, convirtiéndose en un gran defensor de la causa Bonaparte y en un buen representante de los intereses de su familia. Pero también estuvo durante algún tiempo atormentado por no cumplir con las expectativas que la gente tenía depositadas sobre él, siendo siempre comparado con Napoleón Bonaparte. Así que esto ocasionó que el joven príncipe intentase ganarse una buena fama como militar, como lo hizo su tío abuelo, algo que le acabaría causándole la muerte a una edad bastante temprana. Luis Napoleón fue admirado y a la vez criticado por el pueblo francés, pasando de ser un príncipe querido, deseado y admirado a convertirse en motivo de burla. Pero aún así, siempre gozó de cierto cariño, al menos por parte del bando bonapartista, y poco a poco demostró ser un joven capacitado para ser emperador, demostrando tener buenas ideas políticas y sociales. Al ser el único hijo que tuvieron los emperadores, él siempre fue un niño muy protegido por su familia y sirvientes, pero también demasiado perseguido por la prensa y por el pueblo, creciéndose alejado del mundo real durante su infancia y viviendo entre algodones. Es por ello que aquel excesivo control y protección ocasionó que el príncipe se volviese un joven un tanto rebelde, que lo único que quería era un poco de libertad y probar nuevas experiencias, aunque éstas fuesen demasiado arriesgadas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis Napoleón Bonaparte. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros príncipes herederos que tuvieron un terrible final. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Gustavo Acosta y mandar un afectuoso saludo a Marc, al cual le deseo todo lo mejor y espero que poco a poco vayas animándote. Te mando desde aquí un fuerte abrazo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.